Señor, gracias te doy, Señor. Muchas gracias, Señor, por estar aquí, por este lugar. Gracias, gracias porque podemos congregarnos, estar juntos en torno a tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Me dispongo a ser usado para entregar el mensaje que tú tienes hoy para la congregación, Señor. Lo que tú quieres hablar. Y pongo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que está aquí o está escuchando a través de esta grabación. Que tú le hables. Porque tu palabra es vida, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, el título de la prédica hoy es Anunciando el perdón de Dios. Anunciando el perdón de Dios. Muchas veces en nuestras vivencias, lo que hemos vivido en nuestras vidas, son el ingrediente principal cuando anunciamos, cuando comunicamos a otras personas algo, cuando aconsejamos a otros y de acuerdo a lo que hemos vivido, lo hacemos. Por ejemplo, no sé, si yo estudié tal carrera y veo que ahora que un joven entró a estudiar lo mismo, yo lo aconsejo de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo he vivido, y lo voy guiando. O, no sé, en el matrimonio, si me encuentro, estoy frente a frente con jóvenes que están por casarse, preparándose, yo les doy mi experiencia. Esto es, cuidado aquí, con esto, y de acuerdo a lo que yo he vivido. O por ejemplo, en algún deporte, si alguien practica algún deporte, o alguna afición, y veo que alguien está practicando lo mismo, yo le digo, lo voy aconsejando, le transmito mi experiencia, mi vida. Cuando comenzamos a caminar con Jesús, nos damos cuenta que la palabra nos insta, en varios pasajes, la palabra nos insta a anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Y ahora, como hijos de Dios o hijas de Dios, vamos a anunciar el Evangelio de acuerdo a nuestra experiencia con Jesucristo. A la persona nueva que viene llegando, lo guiamos, lo aconsejamos para que la persona viva lo que nosotros hemos vivido. La palabra nos insta a aquello que es lo más importante en nuestra vida, que es el mensaje de Jesucristo. Anunciar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Anunciar lo que Él ha hecho. Desde el momento que decidimos creer en Él, desde el momento que decidimos ser sus discípulos. ¿Se acuerdan lo que es discípulo? Discípulo, el que sigue al Señor, cree al Señor, sigue al Señor en sus términos y obedece, como decimos alguna vez, aunque no entienda, aunque no le parezca, el discípulo obedece, es obediente. Cuán importante es comunicar a Jesucristo a otros. Cuán importante es, cuán trascendente es anunciar el Evangelio de Jesucristo.
Toda persona debe escuchar el mensaje de salvación. Toda persona debe escuchar que a través de Jesucristo hay perdón de pecado. Y todo aquello que no es recto en mi vida frente al Señor es pecado. La palabra dice todo lo que no es de fe es pecado. Pero en Jesucristo encontramos perdón de pecado. Vamos a ver qué dice la Escritura en relación a este tema. Vamos a ver este texto, 1 de Juan 1, del 3 al 10. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios perdona nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer cuando Él nos perdona? Vamos a ver 3 aspectos fundamentales, centrales, que encontramos en esta porción de la Escritura. Primero, el primer aspecto: anunciamos lo que hemos vivido. Él dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído. Aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, declara que el mensaje de ellos, los apóstoles, el mensaje que escucharon los apóstoles, ese es lo que transmiten ellos, lo que vivieron con Jesucristo. Ellos estuvieron cerca de 3 años y medio con Jesucristo. Todo lo que ellos recibieron de Jesucristo es lo que transmiten. En esta carta, en los versículos 1 y 2, no lo vamos a ver, pero Juan comienza diciendo que lo que anuncian los apóstoles es lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, refiriéndose a Jesucristo. Ellos anuncian lo que vieron de Jesús, su experiencia con Jesús, lo que ellos aprendieron de Él, de sus enseñanzas. Ellos transmiten su experiencia con Jesucristo. En el versículo 3 explica que todo es para que tengamos comunión con ellos, con otros hermanos cristianos y con Dios. Juan acaba la idea diciendo que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La luz es usada en la Biblia muchas veces en varios pasajes, lo encontramos en los Salmos, en los Evangelios, para representar buenas obras, para representar lo recto, para representar la santidad de Dios.
Por ejemplo, en Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ya desde el Antiguo Testamento se está hablando de la luz del Señor, que aquí le resplandeció al pueblo que andaba en gran oscuridad. En Hechos 26:18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. En el Nuevo Testamento aquí se está haciendo referencia también a la luz. La luz es aquello que viene exclusivamente de Dios. Su palabra es luz. Todo aquello que viene de Él. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Se acuerdan cuando vimos en varios domingos los yo soy? En uno de esos yo soy, Él dice: yo soy la luz del mundo. En Él no hay tinieblas. Cada vez que leemos su palabra, la meditamos, nos estamos llenando de su luz. Nos estamos llenando de su luz. Y el Padre, el Señor ahí nos está iluminando. Está iluminando nuestro hombre interior, nuestra mujer interior. Como lo recibieron el otro día nuestros jóvenes que fueron al retiro en Rosario. Jóvenes, ustedes recibieron luz. Ustedes recibieron luz. Ahora es perseverar en la luz. Perseverar es una palabra muy importante para todo cristiano. Por ejemplo, cuando evangelizamos, cuando compartimos las buenas nuevas a otros, cuando le predicamos de Cristo a quien no lo conoce. Por eso es tan importante predicar, tan importante compartir, anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, anunciar que a través de Jesucristo encontramos perdón. Seamos esos portadores de luz. Yo me imagino como esos atletas que van corriendo con la antorcha en los Juegos Olímpicos. ¿Lo han visto? Cuando se inaugura los Juegos Olímpicos, va un atleta con una antorcha, corriendo. Así, seamos esos portadores de luz en todo lugar, en todo tiempo. Seamos portadores de la luz de Jesucristo. Así como Juan y los otros apóstoles, ellos anunciaban a otros todo lo que habían vivido con Jesucristo. Todo. Para que la vida de aquel que está escuchando cambie. Como dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Que el lamento sea transformado en gozo. Anunciemos las buenas nuevas, que nadie nos detenga. En nuestro lugar de estudio, en los trabajos y donde estemos. Donde estemos. Anunciemos, compartámosle a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las maravillas que Él ha hecho desde que llegamos a Él.
mira, antes yo era así, pero el Señor transformó mi vida. Ahora ya no tengo ese carácter violento, no sé. Así que hay problemas con la ira, por ejemplo. Anunciemos todo aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Anunciémosles del gozo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. El gozo, ese gozo que va mucho más allá de las circunstancias. A veces podemos estar pasando circunstancias adversas, muy complicadas, pero el Señor derrama su gozo. Pablo y Silas estaban encarcelados. Recién hacía poco que habían sido golpeados con vara. Lo encarcelaron, lo encadenaron, pero ahí estaban, cantando alabanzas en la cárcel. Cantaban alabanzas. Anunciemos que Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Otro aspecto importante está en los versículos 6 y 8. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Afirmar que la persona tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas o andar en tinieblas, practicar el pecado, la persona está mintiendo, se está automintiendo, autoengañando, está engañando a otros, pero también se está engañando. Si la persona está practicando el pecado, se evidencia en los frutos. ¿Se entiende? Los frutos siempre exteriorizan lo que hay dentro. Siempre. Aunque la persona pueda decir, yo creo, yo lo sigo, pero si vemos otros frutos, nos damos cuenta que no es así. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. La persona se está engañando a sí misma. Acordémonos lo que vimos la semana pasada entre el rey Saúl y el profeta Samuel. A Dios le interesa que nuestro corazón sea recto frente a Él. No le interesa, dijo claramente, los sacrificios, los holocaustos. Le dijo que el obedecer y prestar atención es mejor que los sacrificios. Es más importante para Dios obedecer que los sacrificios. Veamos el mismo ejemplo del rey Saúl. Él insistió que había obedecido. Cuando comenzó a dialogar con Samuel, él insistió, no, si yo obedecí, pero sus frutos evidenciaron lo contrario. El mensaje era, ¿se acuerdan? Dios le había dicho que tenía que exterminar a todos los amalecitas. Y todos es todos. Y eran personas, animales, todo. Y él dejó vivo al rey y a cierta parte del ganado, de los animales. La desobediencia, dijimos, es pecado. Otro ejemplo que vimos fue el de Sansón la semana pasada, que él tuvo un llamado. Un llamado, Dios lo quería usar grandemente, pero Sansón tomó livianamente ese llamado. Él andaba en tinieblas. Él también se autoengañó, andaba en tinieblas. Y la verdad de Dios no estuvo en él. Dios, consecuencia, Dios lo desechó. Que nuestra comunión con Dios sea real, practicando la verdad.
sea una reunión real. Seamos veraces. Veraces. Que mis frutos evidencien mi comunión con Dios. Mis frutos evidencian mi comunión, mi cercanía con Dios. Recordemos que Dios no puede ser engañado. Demos esos frutos agradables al Señor, frutos genuinos de conversión. Que la verdad del Señor sea nuestro sello. La verdad del Señor sea nuestro sello. Un cristiano veraz es un testimonio poderoso. Donde estemos, en nuestros lugares de trabajo, ahí nuestros compañeros ellos están observando. Seamos practicantes de la verdad de Jesucristo. Iglesia, si hay algo que debo ponerme a cuentas con Dios, si hay algún pecado oculto, arrepentámonos. Pongámonos a cuenta con el Señor. Que mi andar sea en la luz de Cristo y que esa luz sea evidente. Practiquemos la verdad. Y el último aspecto que vamos a ver del texto que leímos, podemos extraer que el perdón de Dios nos limpia. Vamos a leer 1 Juan, el versículo 7 y el 9. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando la palabra dice pero, hay un cambio radical con lo que se había estado diciendo antes. Pero si andamos en luz, esta es la condición que Dios pone, andar en luz. Pero si andamos en luz, esa es la condición que nos pone a nosotros para ser receptores de las promesas de Dios. Esa es la condición para recibir la promesa. Si andamos en la verdad, tenemos comunión con Él. Tenemos comunión con nuestros hermanos en la fe y somos limpiados de todo pecado. Confesar nuestros pecados es fundamental. Es fundamental confesar nuestros pecados para nuestro crecimiento espiritual. Dios nos perdona. Dios está dispuesto a recibir a todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito. Los limpia, dice la palabra, de toda maldad, no de alguna, de toda. Practiquemos confesar nuestros pecados, tengamos tiempo con el Señor. Decirle, Señor, yo he pecado en esto, no está bien esto, yo quiero que esto muera en mí. Cuando confesamos nuestros pecados, nos alineamos con la opinión que Dios tiene del pecado. Voy a repetir. Cuando confesamos nuestro pecado, nos alineamos con la opinión que Dios tiene del pecado. Lucas 18, aquí el Señor da un ejemplo bien claro. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. En el versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, el publicano, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Jesucristo, en esta parábola, destaca la oración del publicano, quien se humilló. Se humilló frente al Padre. Humillarse es arrepentirse profundamente frente a Dios, poniendo nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Eso es humillarse, arrepentirse profundamente delante de Dios. El humillarse es ser humilde, es reconocer la grandeza de Dios. El publicano arrepentido oró, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, ten compasión de mí. Eso lo está diciendo. Señor, ten compasión de mí porque soy pecador. Él confesó sus pecados. Dios lo perdonó y lo limpió de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si cumplimos con esta condición de confesar nuestros pecados, Él cumple su parte. Nos perdona de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Si cumplimos con nuestra parte, si andamos en luz, el Señor cumple con la parte de Él. Nos perdona. Y su perdón nos limpia. Solamente el perdón de Jesucristo nos limpia. Solamente. No son nuestros esfuerzos. De decir, no, que yo voy a vencer esta área en mí, pero con mi esfuerzo. Voy a tratar de no volver a caer en esta área. Le aseguro que eso no resulta. Porque yo alguna vez también lo intenté, pero no resulta. Es con el perdón de Dios. Solamente el perdón de Dios nos limpia. ¿Se dan cuenta de lo que recibimos de parte del Señor? El perdón de nuestros pecados. Y eso nos hace aceptos frente a Él, nos hace aceptables frente a Él. Y caminar en luz hasta el último segundo de nuestras vidas nos da acceso a la vida eterna con Jesucristo por toda la eternidad. Si queremos andar en luz, si queremos andar en su obediencia, presentémonos delante de Él y confesémosle nuestros pecados. Sea cual sea, Él va a perdonar nuestros pecados. Si nos acercamos a Él con un corazón arrepentido, un corazón contrito. Confesémosle nuestros pecados al Señor para andar en esa correcta relación con Él. Correcta relación con Él. Eso nos lleva a recibir sus bendiciones. El pecado siempre es oculto, siempre se da en la oscuridad, totalmente contrario a la luz. ¿Se habían dado cuenta de eso? El pecado siempre es en lo oculto,
en lo que es oscuro, en las tinieblas. Y eso es totalmente contrario a la luz de Jesucristo. Seamos sabios en confesar nuestros pecados, en avergonzar el pecado. Señor, yo no quiero más eso en mi vida. El perdón de Dios nos limpia. En conclusión, anunciemos las buenas nuevas. Proclamamos lo que Jesucristo nos enseñó. Cuando evangelicemos, compartamos nuestra experiencia con Jesucristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo ha transformado nuestras vidas, de lamento a gozo. Muchas veces de lamento en baile, como dice la palabra, y decirle, ellos también pueden recibir el amor de Dios, pueden recibir el perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a anunciar el perdón de Dios. Y antes de terminar, oremos. Oremos, cada uno en su ubicación, en su puesto. Pueden cerrar sus ojos. Y ustedes con el Señor, así, a solas. Decirle, Señor, me arrepiento de esta área que está en mi vida. Me arrepiento, así como la oración del publicano. Señor, sé propicio a mí, ten misericordia de mí, porque soy un hombre pecador, una mujer pecadora. Sé propicio a mí. Yo no quiero más esto en mi vida. Yo quiero caminar en luz, en tu luz, en la luz de Jesucristo. Amados, el Señor está escuchando. No haya de escuchar palabras, Él está atento a nuestro corazón. Está atento a nuestro corazón. Donde Él vea un corazón contrito, humillado frente a Él, arrepentido, Él va a derramar su luz. Él se va a hacer presente en sus vidas y nuestras vidas van a cambiar. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias porque por medio de tu perdón es tu perdón quien nos limpia. Es tu perdón quien nos limpia. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Y terminemos alabando al Señor.